El presente ejercicio consiste en construir una base de datos basados en un formulario en Visual Basic. El principio básico es que cada registro que ingrese va a estar debajo de la línea de títulos y va a rodar una fila hacia abajo el que estaba anterior. Ese va a ser el principio por el cual vamos a llenar nuestra base de datos. Tenemos una base de datos con 5 elementos que debemos colocar en el formulario en el mismo orden. Muy bien, vámonos a Visual Basic. Vamos a borrar este código que no nos interesa y seguidamente insertamos un user form. Ese user form lo vamos a estirar un poco y vamos a hacerlo un poco más ancho, de manera que nuestros objetos estén de manera cómoda allí. Como se dijo, tenemos 5 elementos y tenemos que tener 5 text box para ingresar los datos correspondientes en el mismo orden. En primer lugar, vamos a colocar la etiqueta o label y al lado vamos a colocar el text box donde vamos a digitar los datos a ingresar. Una vez hecho esto, vamos a darle un estilo al label. Vámonos a font y allí vamos a escoger el estilo negrita, tamaño 10 y el tipo de letra Arial. Vamos a repetir lo mismo con el text box, cosa de que todos ambos elementos gráficos tengan el mismo estilo. Finalizado esto, vamos a colocar, de acuerdo a nuestra base de datos, el título de fecha, que es la primera columna, de acuerdo a nuestra base ya en la hoja de Excel, y vamos a copiarlo 4 veces más, ambos elementos. Los acomodamos. Número 3, número 4 y número 5. Ahora vamos a los labels y vamos a sustituir cada uno de los labels, empezando desde el segundo hasta el último, por el correspondiente que aparece en la hoja de Excel. Entonces tenemos fecha, mes, sucursal, departamento y vendedor. Ok, eso corresponde a el orden en que están las columnas correspondientes de la base de datos. Bien, todo formulario necesita botones de comando. Esos botones de comando están en el cuadro de herramientas. Vamos a introducir 3. Copiamos el primero, inmediatamente copiamos 2 más y los acomodamos en el orden que nosotros deseemos. El primer botón le vamos a colocar en el caption, es decir, lo que aparece escrito en el botón, que está a la vista, que se puede modificar. Grabar, que va a ser el primer botón. El segundo botón va a ser borrar. Y el tercer botón se va a llamar cerrar. No todos los formularios necesitan 3 botones. A veces con 2 es suficiente. O con 1. Eso depende del caso. Bien. Le damos al botoncito, a la flechita verde o F5 y vemos cómo se vería el formulario una vez ejecutado en pantalla. Ahí vemos cómo podemos teclear los datos. Vamos a hacer allí por ahorita. Y vamos ahora a programar el botón de cerrar para que una vez que no necesitemos el formulario lo cerremos por allí. Solamente una línea de código. User form 1, que es el nombre del objeto que estamos trabajando, que es el user form. Height,
.hide. ¿Qué significa eso? Que cuando le demos clic, el botón, el user form se cierra por el botón de cerrar, no por allí. Le vamos a cerrar y ya se cerró. Bien, vamos ahora a programar el botón de borrar. Es importante ver que estos objetos donde estamos introduciendo los datos tienen un nombre. Ese se llama textbox 1. Lo dice allí arriba. El siguiente se llama textbox 2. En el orden que los vamos colocando se van nombrando. 4 y el textbox 5. Es importante saber eso porque para borrar necesitamos saber el nombre de cada uno. Le damos doble clic al botón de borrar para iniciar la programación. Y seguidamente nos aparece en el módulo y vamos a escribir lo siguiente: textbox 1.value, es decir, el valor del textbox 1 es igual a nada, es decir, comilla, espacio en blanco, comilla. Eso lo vamos a copiar 4 veces más. Y seguidamente le vamos a colocar, por supuesto, el textbox 2, textbox 3, textbox 4 y textbox 5. Eso va a obligar a que todos los textbox se coloquen en vacío cuando le demos al botón. Podemos teclear cualquier dato y si nos damos cuenta que nos equivocamos, simplemente le damos al botón de borrar y nuevamente van a quedar en cero, que es lo que queremos. Bien, ahora vamos a el botón de grabar, que es el que va a ser la función y es el más importante de todo. Bien, una vez que tengamos ya definido lo que queremos hacer, como se dijo en principio, vamos a pasar a la programación del botón de grabar. Damos doble clic, le damos espacio para permitir la escritura y vamos a copiar un código que previamente había desarrollado en una hoja. Lo vamos a copiar y seguidamente explicamos. ¿Qué vamos a hacer allí? El rango de 18, H18, lo vamos a seleccionar, que es el rango que está debajo de la fila de título. Lo vamos a copiar. Y le vamos a decir que introduzca una fila en blanco. Eso es lo que significa ese código, así como está. Debemos copiarlo exactamente igual. Muy bien. Eso es lo que me va a garantizar que me va a rodar, me va a dejar el espacio en blanco y me va a rodar lo que estaba de primero. Ahora bien, la primera celda, que es la celda de 18, va a ser igual a lo que se digite, o sea, el punto value significa el valor, va a ser igual al textbox 1, al valor del textbox 1. Vamos a copiar eso 4 veces más. Y por supuesto vamos a modificar las celdas. En este caso será la E18. Al lado está la F18. Sigue la G18 hasta la H18. Y seguidamente cambiamos los textbox. El 2, el 3, el 4 y el 5. Eso me garantiza que los valores que se digiten en los textbox vayan a dar a las celdas que acabamos de seleccionar. Ok, y luego le vamos a decir que simplemente se pare en la celda de 18 y se queda allí el cursor. Le decimos el rango.select, que significa selecciona, quédate allí y no hagas nada. Muy bien. Rodamos y le damos play a nuestro formulario y vamos a escoger unas fechas, vamos a ingresar datos. Y una vez llenos los datos, vamos a dar el botón de grabar.
Fíjense que cuando le damos a grabar, la primera fila corresponde al primer registro que acabamos de ingresar. Vamos a probar con otro registro. Le damos a grabar y vemos que la primera fila corresponde al último registro que acabamos de ingresar. Ese es el principio de la construcción de una base de datos utilizando un formulario. Bien. Y así sucesivamente, a medida que vayamos ingresando datos, se van a ir aumentando el número de registros y por supuesto la base de datos va a crecer. Ahora, una vez que tengamos ya diseñado, vamos a hacer algunos cambios al formulario. En primer lugar, vamos a colocarle en el caption del user form un título, que en este caso podría ser ingreso de datos, para que aparezca como un título. Escribo en el caption y aparece el título del user form. Es una manera como de identificar el sentido o el uso o la razón de ser de un formulario. Es importante colocarle algo que pueda asociarse con su función. Súper importante. Ahora, vamos a colocarle en el fondo, le quitamos ese color gris y lo vamos a colocar en amarillo, en back color. En back color. Escogemos un color y quitamos. Ahora bien, esos labels tienen un fondo gris. Vamos a colocar el mismo color de fondo que tiene el user form para que no se vea el color gris. Seleccionamos todos los labels y nos vamos a back color en sistema, no, en paleta. Le damos a dar en paleta para que nos permita seleccionar una paleta de colores que ya tiene predeterminada. Y finalmente le damos al mismo color del fondo. Y cuando le damos a ejecutar, no tiene el fondo gris que tienen los labels por defecto. Básicamente eso es un poco de maquillaje para darle al user form. Y este es todo por los momentos. Una vez que ya tengamos definido la funcionalidad del formulario, vamos a hacer las acciones correspondientes para que aparezca en pantalla, que sea funcional completamente. En primer lugar, vamos a hacerlo aparecer a través de un botón. En programador, vamos a insertar, botón, le damos cancelar. El caption que aparece del botón 1 lo vamos a cambiar y le vamos a colocar la acción correspondiente, que en este caso es registrar. Posteriormente vamos a entrar a su código de programación a través del botón ver código, que está en la barra de herramientas. Allí vamos a escribir una sola línea de comando, que va a ser userform 1.show. Esto lo que va a permitir es que el formulario, cuando se le da clic al botón, aparezca en pantalla. El segundo método para que aparezca el formulario va a ser cuando el libro se inicie. Cuando el libro se abra la primera vez, va a aparecer el formulario de manera automática. Entonces, en el objeto workbook y en el evento open, vamos a escribir el mismo código, userform 1.show. Eso hace que cuando el libro se abra, aparezca automáticamente el formulario.
Una vez terminado esta acción, cerramos el Visual Basic y procedemos entonces a guardar el libro. Tenemos que garantizar de que el libro sea guardado como libro habilitado para macros. Muy importante. Le damos el nombre que le vamos a asignar. Y lo guardamos. Procedemos a cerrar el libro. Ahora vamos a abrirlo. Cuando el libro se abra, nos va a preguntar si las macros están deshabilitadas, tenemos que habilitarlas. Y vemos como el archivo se inicia al momento de la apertura del libro. Lo podemos cerrar y lo podemos llamar con el botón o cuando se abra el libro. O sea, son dos maneras de que el formulario aparezca. Está completamente